Esta tarde vamos a hacer una lectura de un relato, de uno de los relatos desde mi perspectiva más interesantes de Edgardo Rivera Martínez. Este relato apareció en junio del 76 en la revista Creación y Crítica. ¿Sí? Y luego, es el último relato en el libro Azurita, del mismo autor, parece al final, pero con un ligero cambio, al final, este es del 78. Bien. Relato por decirlo, porque en realidad no tiene una estructura de cuento, el cuento canónico, como ya un poco discutíamos con Jorge Valenzuela, pero es rico en realidad, tiene muchas connotaciones y eso es lo que queríamos discutir esta tarde. El título: Una poética de la sacralidad. La escritura cósmica en Amargo, de Edgardo Rivera Martínez. 1. Edgardo Rivera Martínez ha diseñado, a través de su obra, una de las empresas estilísticas mejor elaboradas en la literatura peruana. Al mismo tiempo, su escritura no ha cesado de problematizar, como ya le explicó Jorge, el estatuto heterogéneo de nuestras realidades. Estamos frente a una escritura cultural que se sitúa en el límite de tradiciones contrapuestas para mediar y resolver conflictos de manera artística. La hipótesis para ingresar al relato. En esta ponencia, nuestro interés fundamental se centra en configurar, a partir del análisis del relato Amaro, la poética, o por lo menos una de ellas, de Rivera Martínez. Creemos que su escritura no puede comprenderse sin considerar su estatuto cósmico y cultural. Rivera Martínez problematiza en este relato poema la noción de escritura y la resuelve concibiéndola como una escritura sacra, cosmogónica y cíclica, capaz de dialogar con la naturaleza y descifrarla. Al mismo tiempo, vemos que este relato se mueve en un espacio donde el yo y el tú dialogan. El narrador protagonista del relato se encuentra dividido. ¿O acaso el narrador forma parte de esta identidad sagrada como es el Amaro? El texto entonces se mueve en una ambigüedad que no se resuelve ni siquiera al final, sino prevalece y se extiende hasta el fin de los tiempos. Entonces, ambos aspectos del relato, la escritura cósmica y el narrador protagonista dialogante, forman parte, en nuestra opinión, de un mismo proyecto poético. Definición de poiesis. Bueno, hacemos referencia a la noción griega de poiesis, entendida comúnmente como creación, justamente para hablar de la escritura de Rivera Martínez, porque nos parece que esta categoría sintetiza
su trabajo con la palabra, en especial en este relato, que se encuentra casi en los márgenes de los géneros literarios canónicos. En este punto, consideramos que existe un nuevo dato que refuerza nuestra hipótesis. La poética que materializa este relato se puede entender como una escritura cósmica, una escritura que se modifica para albergar lo sagrado. Por lo tanto, vulnera las nociones modernas de identidad, unidad y género. Tres. En este relato encontramos de manera implícita algunas definiciones esenciales. Hablamos de una poética metatextual. El cuento Amaru propone una poética de la escritura. Al reflexionar sobre ella y al centrar el desarrollo del relato en esa misma reflexión. Cuatro, descripción del relato. La historia sintéticamente cuenta el acto de escritura del protagonista, el Amaru, y cómo esta escritura dialoga con el cosmos. Existe un aprendizaje del narrador protagonista orientado por su constante preguntarse por la razón de ser de su escritura. Lo sabe Sierpe. Perdón, ¿qué pasó? Quiero lo anterior. Claro. Formalmente, el texto se presenta como un diálogo consigo mismo y no simplemente un monólogo. Esto se consigue por la fragmentación del narrador protagonista. El texto se encuentra integrado por dos niveles. El que corresponde al yo, cursiva, bueno, eso lo he puesto yo, y el tú, que está en negritas. Surjo de la oscuridad lentamente. Mi faz se adelanta hacia mi faz. Pupilas grises, pálido fulgor en una efigie adusta. He emergido así 100 veces ante el espejo, sin detenerme a escrutar lo inescrutable. Mas ahora observo. ¿Qué subyace tras de lo absorto? Poco a poco vuelve la soga a su vacío. Desciendo de la loya, anillo a anillo, y en silencio me dirijo a la ventana. Catedral del Cusco, ¿desde cuándo te contemplo? Me alejo, después bordeando los muros, hasta el aposento que he hecho mío. Sombra soy en la penumbra, pero arde en mí un fuego cuyo fin se aproxima, luego cambia. Lo sabes. ¿Cómo empieza? Surco, yo. Ahora cambia. Lo sabes, Sierpe. Y en la espera rememoras. Sumas los momentos y los días, uno a uno. Y en ello lo pensado y lo soñado, en un recuento que es también celebración y conjuro. Sí, el placer de abandonarme a la palabra, a su ritmo, a sus certezas. ¿Oyes? Suenan los golpes cadenciosos. Mariangola, campana de siglos. 5. La ambigüedad. El tema del entre está tomado de Martín Buber. Es el espacio de lo que Eliade llama la hierofonía. En otras palabras, no solo se trabaja la sacralidad como un tema, sino se lo recrea por medio de la escritura. Sin embargo, el cuento habla precisamente de eso, comillas, y de pronto, empujado por una voluntad y un saber preexistentes,
Tomaste la pluma. Solo fueron necesarios unos pocos ensayos para idear y establecer una escritura con la cual cifrar el tema que tan presente estaba en tu memoria. Diste principio, pues, a su transcripción. Cierra comillas. Esto significa que se trata de un relato que narra el acto de escribir y duplica, entre comillas, la operación que el narrador describe en la historia. El narrador cuenta de que escribe, idea, y establece una escritura. Para cifrar un tema, el autor implicado modifica su escritura para abordar lo sagrado que supera sus parámetros culturales. 6. Ambos, autor implicado y narrador protagonista, operan con el lenguaje para hablar de algo que es anterior a ellos y que supera sus expectativas y posibilidades. Es una escritura límite que bordea lo imposible. No solo se desdobla el protagonista ante su espejo, ante su reflejo en el espejo, sino que el relato mismo es una proyección de la escritura poética del autor implicado. 7. Al principio del relato nos encontramos con la aparición del yo de la enunciación. La primera línea del relato lo presenta vinculado al yo del enunciado, en este caso el amado. Líneas más adelante, el yo del enunciado cambia, ya no es un yo, sino un tú. Lo sabes siempre, y en la espera rememoras. Suma los momentos y los días uno a uno, y en ellos lo pensado y lo soñado. En un recuento que es también celebración y conjuro, piensas, Ofidio, y te inclinas a observar la notación ya inalterable ahí en el fascistol. Tu lucidez serpiente. Te incorporaste y reconociste el sitio, y de pronto, en algún momento reparaste en el tema que se reiteraba en breves frases en tus oídos. La frase primigenia se podría haber dicho que había nacido contigo, pero también que te había precedido. Queremos remarcar dos detalles. En primer lugar, la familiaridad con el tú se dirige al protagonista, sobre todo por el uso del vocativo, que no siempre es el mismo. Esto evidencia que la mira es intensa y la captación difusa del tú que viene hacia la fuente hacia el yo que viene hacia el blanco. Un segundo elemento importante en la cita es la mención de los términos rememoración, inalterable, reconocimiento, reiterado y precedido. Todos ellos hacen referencia a algo que ya está, a algo previo, primero, originario. Desde el inicio del relato, entonces, nos encontramos con estas referencias. La relación que mantiene el protagonista con su alter ego no solo es un desdoblamiento, sino un diálogo con otro, que no es el mismo. 8. La alegoría constituye la columna vertebral de este relato. Veamos cómo opera entonces. El texto nos obliga a detenernos en distintos momentos. Mientras el amado escribe, se da cuenta de que su escritura posee la capacidad de invocar y cifrar la existencia del cosmos. Esto se evidencia, por ejemplo, en la siguiente cita. Ahí está.
De repente se hizo algo así como un vacío, un hondo y callado vacío, y se levantó entonces un rumor grave y profundo, y tanto que solo podía ser captado por ti y por los pumas, las parihuanas, los halcones. Sí, aquel rumor había sido canto del fuego, himno de las fraguas y grito de las cumbres heridas por el rayo y el hervor de los volcanes. No había sido gratuita, pues, la inquietud de los comienzos. La frase inicial contenía en su misma brevedad un llamado. Una voz múltiple y primordial había contestado, y con ella se ensanchaba la afluencia que habías imaginado monódica. Herreriana abstracción, venida de tan lejos, que se entretejía con lo aquí viviente y primigenio. Anotaste mediante la escritura que en ese mismo momento inventaste ese rumor que había brotado de la tierra al conjuro de tu invocación, su línea esencial, al menos, y su progresión, su cadencia. Como observamos entonces, la escritura es un espacio de comunicación con aquello que sobrepasa la escritura misma, un ámbito que solo puede ser percibido por los animales y por el amaro, que forma parte también de la naturaleza. Su cualidad de animal personificado le brinda la posibilidad de entrar en contacto con el cosmos. Es un personaje que se mueve entre mundos. Su escritura, comillas, invoca y al mismo tiempo fija una imagen de aquello que sostiene el cosmos. 9. Más adelante surge una señal más profunda e importante para el relato que incide nuevamente en la capacidad de la escritura para cifrar el orden del cosmos. No te asombraste, digo, cuando de la cuna descendió una voz no menos poderosa. No era la que había resonado en el solsticio, y por lo tanto, no ya del fuego ni del combate y el triunfo, no, sino brotaba de la arcilla y del limo, y que era celebración y elegía, Hayi y Aimorayi, a la vez, y en un solo haz, por consiguiente, la siembra, la madurez, la cosecha. Era la tierra que cantaba, esfinge, la tierra madre y nutricia, más también la que acoge como desnudo término. Probada estaba pues la continuidad de esa alternancia, que era mucho más, por supuesto, que un simple diálogo entre una realización erudita y los ecos de la naturaleza. Se acercaba diciendo, era cada vez mayor la frecuencia con que me hablaba, no ya en un susurro, sino en alta voz. A mí mismo dejé a un lado preguntas e hipótesis. No quise pensar más en los siglos de latencia y renuncié a toda especulación sobre este don de creación y de palabra. Me atengo solo a un saber en acto. Sé que el fin está próxima. Como vemos, no se trata solo de una réplica. La escritura no refleja, transforma e intenta traducir en sus códigos aquello que se encuentra más allá. El amaro escribe siguiendo una primera evidencia. Asume la escritura como la respuesta a un primer impulso, pero su escritura no es inocua. Conversa y mueve el mundo, o por lo menos se sume en su movimiento. Es una escritura cósmica, pues está en sintonía con lo que pasa o sucede alrededor. El fin que se avecina no liquida el cosmos, lo regenera. El relato termina con la siguiente afirmación: pero alguna vez, en una noche muy distante, otra sierpe se levantará de mis cenizas. Se trata entonces
de un tiempo cíclico, un círculo que no aniquila, sino continúa infinitamente. La escritura de este Amaro volverá en otro tiempo y tendremos otro congreso. Pero el texto mismo es ya esa escritura. No solo se ha narrado la historia del Amaro, se ha traído su texto. Los vínculos entre el yo narrador y el tú narrador y el yo del enunciado muestran que el texto mismo se concibe como un diálogo. Es su evidencia. Esta escritura cósmica es un diálogo. El escritor se encuentra inmerso también en esta lógica. 10 y último. El relato completo se configura como una alegoría de la escritura. El poeta, entre comillas, en el sentido griego, se convierte en el vínculo entre las fuerzas que organizan el cosmos y la humanidad. Su escritura condensa y traduce en signos el acontecimiento de la sacralidad del cosmos. Pero el poeta no es una individualidad, es siempre un conversar, un estar con otro que es y no es el mismo. La escritura asume de esta manera una posición límite y mediadora. Muchas gracias. Invitamos a los asistentes a hacer preguntas, algún comentario si tuviera.